Exacto. Hola, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este día viernes 22 de febrero, que tenemos un programa más del poder de la palabra de Dios. Y en esta bella tarde, esta tarde bendecida por lo alto, tenemos aquí el gusto de compartir en esta tarde a mi hermano, el siervo, el pastor Clever Arroyave. Clever. Dios los bendiga a cada uno de nuestros queridos hermanos que nos están viendo por este prestigioso programa, El Poder de la Palabra de Dios. Hoy con un poderoso mensaje titulado El Nuevo Nacimiento. El Nuevo Nacimiento. Bien, es un gusto tenerte, Clever, después de algunos días que no nos hemos podido compartir la palabra, pero lo importante es que estamos aquí haciendo la obra del Altísimo. Sí, es que estaba con un trancazo, Ale, un poquito fuerte, como más de 3 semanas. Pues Bueno, aquí está de estamos, moda eso en estos momentos, aquí estamos debido a para la estación servir al invernal. Señor. Aquí estamos para servir al Señor. Le agradecemos a todos los hermanos que están en línea, que están conectados para recibir este mensaje de parte del Señor a través de sus siervos, para que vamos a ver a la luz de la Biblia sobre de qué se trata el nacimiento en el Señor por el Espíritu, de qué se trata. Entonces, en esta tarde presten mucha atención, busque su Biblia para que usted vaya recibiendo el mensaje de parte de Dios en su corazón y pueda cada día su vida nacer como Dios quiere que usted y yo nazcamos todos los días de nuestras vidas. Bien, vamos a empezar entonces, mis queridos hermanos, lo que nos están observando, mi hermano Clever, con la oración. ¿Sí? Vamos a poner esto en la mano del Señor. Usted sabe que nosotros solamente somos instrumentos del Señor y necesitamos que el Señor nos llene de su gracia, de su Espíritu, para poder dar a conocer la revelación de Dios a su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos a bendecirte, venimos a agradecerte por este privilegio que usted nos da a cada uno de nosotros, de honrarte, de servirle, llevando su mensaje, su palabra a su iglesia. Ponemos, Señor, esta enseñanza en tus manos, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma en tus manos, Señor. Sea usted hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, y sea usted revelándosele a través de su palabra, para que todos los que nos ven y nos escuchan nazcan por su palabra. En tus manos ponemos este medio, Señor, y todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por Cristo. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Bien, Dios. es un gusto, les deseo, mis hermanos, compartir en esta tarde este bello mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque son enseñanzas y mensajes del Señor para edificar nuestras vidas, nuestros corazones y las de su familia también. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Vamos ahora a un nuevo capítulo. Capítulo 3, del versículo 1 al 12, el nuevo nacimiento. Vamos a ver en esta tarde, mis queridos hermanos, y todos los que nos están observando y viendo, qué es el nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante que las personas nazcan de nuevo? ¿Y qué es esto también del nuevo nacimiento? Un mensaje muy predicado por muchas personas, ¿verdad? Pero muchas veces malentendido. Vamos a ver en esta tarde lo que nos dice el Señor, mi hermano Cleber. Vamos a darle lectura en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, del 1 a 12. Del 1 al 12. Abran su Biblia. Vamos a leer las escrituras. Dice en el versículo 1 del capítulo 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondiendo, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, en el versículo 10 le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces eso? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si os digo las cosas celestiales? Amén. Gloria a Dios. Tremendo mensaje del Señor en esta tarde. Vamos a dilucidar bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, qué es lo que el Señor tiene para nosotros, este mensaje tan precioso en el día de hoy. Bien, de los pasajes que hemos leído, ¿verdad? Y que hemos escuchado del nuevo nacimiento, déjame decirte, mi hermano Clay, y todos los que me están escuchando, que ningún sistema de doctrinas que ha habido en el mundo, tanto en la antigüedad, en la Edad Media, ahora, y los que vendrán, nos explica sobre la maldad que tiene el hombre dentro de su corazón. El único donde encontramos por qué el hombre es malo es en la palabra de Dios que nos enseña, mi hermano. Así es. Desde el principio dice que la maldad del hombre se multiplicaba. La maldad del hombre se multiplicó de tal manera que Dios resolvió en su corazón desaparecer la humanidad. Pero a Dios le dolió en su corazón. El acto de maldad humano no es desde ahora, esto viene desde muchos años atrás. Pero Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es importante saber esto, hermano, que el nacimiento en el Señor es hacer morir la carne para que el Espíritu gobierne la vida del hombre, hermano. Sí, podríamos nosotros poner como esta pregunta, ¿por qué existe el mal en el hombre? Porque el hombre no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay muchos grandes pensadores, hay muchos grandes pensadores, ¿verdad? Hay muchos grandes pensadores, perdón por la dificultad, hay muchos grandes pensadores, ¿verdad?, que en el transcurso de la historia nos han tratado de explicar por qué el hombre es malo, por qué existe la maldad en el hombre, ¿verdad? Muchos pensadores, podríamos citar rápidamente el dramaturgo, el inglés William Shakespeare, en el siglo XVI, que decía que el mal del hombre es el defecto trágico, el mismo que escribió Romeo y Julieta. Ese mismo decía que es el defecto trágico porque el hombre es así. No nos daba explicación ni por qué ni el origen, el hombre es así. Oye, ¿verdad? y también Charles Darwin algo también hablaba sobre lo del hombre. ¿Cuál es la teoría que hablaba? Charles Darwin decía que nosotros, el ser humano, que nosotros provenimos de los animales. Y la palabra del Señor me dice y me enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y nos dio algo que no tienen los animales, que es el espíritu. Los animales no tienen espíritu. Imagínate qué diferente sería, ¿no? Lo que este hombre dice, o dijo, porque ya no existe, eso fue en 1864, si mal no me equivoco. Siglo XIX, final del siglo XIX. Que el hombre desciende de los animales. Si fuera así, imagínate, muchos repugnaran, muchos hicieran cosas de animales, pero no. Entonces, o si no, este hombre está comparando a Dios como que fuera un animal, pero no, dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo creó. Vamos a citar rápidamente otro pensador a finales del siglo XIX, como fue Carlos Marx.
Carlos Marx es el que escribió el Manifiesto Comunista, y él no decía que la maldad del hombre viene por la lucha de clases, es decir, porque existen ricos y existen pobres. Si no existiesen ricos ni pobres, todo estaría de mil maravillas, según este personaje de Charles Darwin, perdón, de Carlos Marx, el alemán. ¿Qué nos podría decir mi hermano Clever al respecto? Mira, normalmente, como tú lo dijiste ahorita sobre este pensador, sobre las clases sociales, por decirlo así. Así es. Uno quiere ser mejor que el otro o querer saber más que el otro según la clase en la que ellos se encuentran involucrados, la clase social que sea. Pero la realidad en el Señor es muy diferente. Dios tanto ama al de clase alta, como el de clase media, como el de clase baja. Dios no hace excepción de personas, no la haces la excepción de personas. Pero Jesús le refirió a Nicodemo lo que es nacido de la carne. Normalmente cuando el hombre está en la carne siempre cataloga según lo que él cree, su opinión, su criterio, lo que piensa. Pero en el Señor es muy diferente, hermano. Tenemos rápidamente otro pensador, el francés Sigmund Freud, considerado el padre de la psicología a finales del siglo XIX, en el cual él decía que la maldad del hombre es por la psiquis, es decir, por su mente. Él decía lo siguiente, mi hermano, que el hombre es malo cuando es adulto porque en su niñez tenía la psiquis, ¿verdad? Tenía, es decir, nacía con un complejo y se iba desarrollando en el transcurso de que este hombre iba naciendo, y luego cuando ya era adulto lo sacaba, lo afloraba, ¿verdad? Y por eso consistía en la maldad del hombre. Eso nos decía Sigmund Freud. Otro personaje, Friedrich Nietzsche, un alemán. Déjeme decirle que todos estos personajes que estoy nombrando son ateos, mi hermano Clever. Ninguno cree en Dios. Ninguno. Friedrich Nietzsche, alemán, en 1888, quien escribe la obra Dios está muerto, ¿verdad? Fue quien inspiró al alemán también, al sanguinario, al terrorista Adolfo Hitler en el siglo pasado, ¿verdad? Y él decía que para que la maldad deje de existir en el mundo, debe solo existir una sola raza, la raza aria. Esta filosofía, esta doctrina, se quedó impregnada en Adolfo Hitler, por eso es que él comenzó a invadir y cometió tantos horrores, tanta maldad, tantos homicidios que cometió él, sobre todo con el pueblo judío, ¿verdad? Todo eso fue impregnado porque Adolfo Hitler lo impregnó, lo leyó y se quedó en su mente. Podemos citarlo también a Carlos Sagan, el inglés, en 1934, que fue el pionero de la teoría de los extraterrestres, que está de moda, por cierto, porque ahora dice que ya no venimos del mono, ¿verdad?, sino de los extraterrestres, que somos un ensayo, un experimento de ellos. Qué ridículo es, mi hermano Clever. Bueno, esas son teorías humanas, teorías naturales, pero retomando el capítulo de Juan 3, acuérdense que este hombre, dice la Biblia, que era un magistrado de entre los judíos. Era un hombre, un erudito principal entre toda la jerarquía judía eclesiástica, para que usted pueda entender. Pero vino escondido, sin que nadie lo viera, vino por la noche. Y le dice al Señor, este hombre, el versículo 1, sí. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Escuchen esto. Jesucristo manifestó muchas señales, entre las cuales todos sabemos bíblicamente: la resurrección de Lázaro, las sanidades, liberaciones de endemoniados. Pero él sabía que Dios estaba con él. Estaba con él. Pero estos hombres, basado en lo que habló el hermano Alex sobre las teorías naturales, humanas, pensando que como que ellos sabían todo, pensaban que Dios estaba con ellos. Y Jesús le termina diciendo algo impresionante de saber algo y no saber lo que enseña. Jesús le dice: tú eres maestro y no sabes lo que estás enseñando.
Se respetan los criterios de los filósofos, de los arqueólogos, se respetan. No se comparte, porque la Biblia dice otra cosa. Dice otra cosa de acuerdo al nacimiento del cual Jesucristo está hablando en el Espíritu. Podríamos, mi hermano Clever, comparar a este personaje Nicodemo, intelectual en aquella época, Ajá. con los religiosos de Así ahora. es. Que se creen saber mucho, ¿verdad? Que no saben Pero nada. no saben nada porque no tienen el Espíritu que les revela la palabra de Dios. Muchas veces sucede así, ¿verdad? Entonces, Nicodemo representa a los religiosos de ahora. Claro. Eran los eruditos que decían saber porque leían la Torá, pero en realidad no tenían revelación. Dice que eran los de los fariseos, De ¿verdad? los fariseos. En el versículo 1. Ajá. Ahora son de los religiosos. Vean, muchos Nicodemos existen en la actualidad. mi hermano. Demasiado, hermano. Demasiado. Disculpando, muchos hermanos dicen, entre comillas, ser hermanos, que porque se saben las escrituras, pero no han nacido por el Espíritu, y toman otro proceder con diferentes personas. Pero aquí este hombre, por más que enseñaba, se acerca al Hijo de Dios, viene de noche que nadie lo vea porque no le Ya era en el versículo permitido, 2, claro. no le era permitido que un hombre de esta envergadura o de esta autoridad que él tenía acercarse a consultarle, peor a decirle que Dios estaba en él. Vamos a ver lo que dice el versículo 2. Dice, este vino a él de noche, escuche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es impresionante lo que este hombre le dice a Jesús. Sabía que él era el maestro, que Dios había enviado a traer revelación divina, porque Dios se manifestaba a través de Jesús. Y este hombre reconoció al maestro de todos los maestros. Así es, mi hermano. El versículo 2 dice claramente que vino en la noche. Si nosotros, la Escritura me enseña, ¿verdad? Que Jesucristo enseñaba toda la mañana, toda la tarde y en la noche descansaba, ¿verdad? Pero precisamente este personaje, Nicodemo, lo va y lo busca en la noche. ¿Por qué? Porque se avergonzaba de los grandes intelectuales de aquella época que lo vean, que lo van a buscar al Señor. O le va a consultar ¿verdad? algo. O le va a consultar. O le preguntar en ¿verdad? público algo. Por eso él va escondido. Porque, Va escondido, en otras palabras. Exactamente, va encubierto. Así son los religiosos, hermano. Así son los religiosos. Y también nos dice que este hombre, Nicodemo, sabía quién era Jesús. Así es. Sabía que es el Hijo de Dios y que lo que él estaba predicando venía de su Padre eterno allá en los cielos. Muchas veces en la actualidad, mi hermano, cuando nosotros predicamos la palabra o cuando le damos el mensaje a alguien que no conozca de Dios, ¿verdad? Dice, yo creo en Dios, yo sé que lo que tú estás diciendo está en la palabra de Dios, pero hasta allí nomás. Lo cree, pero no va más allá de practicarlo, mi hermano. Y Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios. Así es. Sabemos. Mire, hay gente que sabe que Dios existe. Así es. Y saben que es la palabra de Dios aquí en su texto. Pero lamentablemente, no solamente se conta que usted sepa de que Dios existe. ¿Usted sabe que Dios existe en usted? Solo lo sabe usted. Para ver si que usted ha nacido por el Espíritu. Pero este hombre le dice al Señor, le dice él al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren lo importante. El Señor tenía el ministerio de maestría, porque acuérdense que cuando era niño, cuando se les apareció a los padres, se encontró dándole cátedra. Le está dando clase a Clase. los grandes intelectuales y sacerdotes de aquella época, de aquella estudiosos de la Torá. Exactamente, desde niño. Pero él venía con una maestría de revelación. Pero Amén, de lo alto. de lo alto, no era cualquier cosa. Era una revelación que liberaba, transformaba, sanaba, levantaba muertos. Y entonces este hombre vio todas estas manifestaciones que Jesús hacía por el poder de Dios que estaba en él, hermano. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Versículo 3, mi hermano. Dice, y respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Mire, este versículo, lo que Jesús le dice, le transmite, habla de un nacimiento. El que no nazca. Miren, hermano, hay personas que han escuchado la palabra del Señor, han recibido la palabra del Señor, pero no han nacido. No han nacido. Porque según la palabra, cuando refiere aquí Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un nacimiento sobrenatural. Es un nacimiento de revelación. Es un nacimiento de gracia. No es un nacimiento de la carne. Está hablando de que si yo robaba y la palabra me dice que el ladrón no entrará y eso se me revela y ya no robo, yo nací por la palabra. Amén. Porque me está diciendo que si sigo robando no veré el reino de Dios. Y tú, mi hermano que me estás escuchando, si no has nacido de nuevo, no vas a entender estas cosas. Si no has nacido de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Es lo que nos quiere dar a entender nuestro amado Salvador Jesucristo en esta tarde, mi querido hermano Cleo. Así es. El nacimiento en el Señor es muy importante, amada iglesia. Usted puede tener muchos años en el templo, puede tener mucha trayectoria en el Señor, pero si usted no nace, hermano, como Nicodemo, no está en nada, no sabe nada. Por eso es muy importante, hermano, que la gente que lo vea a usted, que usted es un hijo de Dios, lo vean, que las señales que Cristo hizo se manifiesten en usted. Hay una señal muy importante que Jesucristo manifestaba. La señal de amar. Oiga, la señal de amar. ¿Será que usted ama a sus enemigos? ¿Será que usted ama a los que no lo aman? Son señales. Porque el amor cubre faltas. Multitud de errores. Multitudes de pecados. Y esa manifestación la manifestaba el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bien, prosigamos al versículo 4, mi hermano. El versículo 4 le dice, Nicodemo le responde, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, el hombre entendió todo terrenalmente. Escaso conocimiento del Señor. Pobreza espiritual. E intelectual también. Y no tener conocimiento doctrinal de cuál es el nacimiento del cual Jesús estaba hablando. Por segunda vez, como ya un hombre, me imagino que debe tener unos 60 años, me imagino, le pongo yo, claro, 60, quería entrar otra vez de cabeza, no, ya no puede. El Señor le está hablando de un nacimiento sobrenatural por su palabra, como expliqué antes, que el que robaba y la palabra le movió el piso, el que, chuta, no voy a entrar en el reino porque ya dejó de robar. El que adulteraba, si lo sigue haciendo y sigue congregándose, sépalo usted que Pablo dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? En ninguna manera. En pocas palabras, la gracia vive donde no hay pecado. Ya no se puede pecar el que ha nacido. Eso es lo que quiere decir. Pero entonces aquí el Señor le está refiriendo a Nicodemo de nacer, pero él entendía naturalmente de un nacimiento físico cuando una mujer alumbra o pare a un bebé. Y él lo que daba a entender es prácticamente, si leemos bien el texto, es una reencarnación, porque dice, ¿cómo puede un hombre regresar al vientre de la madre? Ajá. ¿Verdad? La reencarnación que se llama ahora y que muchas sectas equivocadamente creen en eso. Y creen en eso, lamentablemente creen en eso. Vamos al versículo 5, que es una bonita enseñanza allí. Jesús le responde diciendo, de cierto
de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, yo quiero detenerme aquí en esta parte, ¿sí? Pues, para que enseñarles, mis queridos hermanos, que en el versículo 3, mi hermano Clever, si me ayudas, por favor. Versículo 3. Sí, el que estamos viendo. Ya. Léelo, por favor, de nuevo. Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que Ya, no léeme nazca el de versículo 5. El versículo 5 dice, respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, si nosotros notamos en el versículo 3, dice que si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. No has entrado todavía, no vas a ver el reino de Dios. Pero en el versículo dice que para entrar, no tan solo para ver, sino que para entrar al reino de Dios tienes que nacer en agua y en espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es esto de nacer en agua y en espíritu? Vamos para ello en Efesios 4, mi hermano Clever. Ya. Efesios 4, capítulo 23 creo que es, ¿no? Efesios 4, 23 y 24. Vamos a analizar rápidamente qué nos dice el Señor. Efesios En Efesios 4, 4, versículos 23 y 24. Vamos a ver, versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios 4, 23 y 24. El 23 dice, renovaos. ¿Qué es esto qué nos quiere dar a entender el Señor con esta palabra renovaos? Es volver a nacer. Renovaos, volver a nacer. Que tengas otra mentalidad que la que tenías antes. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando nazcas de nuevo. ¿Y cuando naces de nuevo? Cuando aceptas a Cristo en tu vida y verdad te conviertes en el Señor después que te has arrepentido y tu vida será transformada por el poder del Señor. Versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en su justicia, santidad y verdad. Quiero detenerme en esta parte, mi hermano Clever, y te voy a pedir que por favor, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Vamos a poner aquí Génesis 1, capítulo 1, 26 y 27, que habla sobre la creación del hombre. Todo lo que nos dice el Señor. 26 dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza, Elohim los creó, macho y hembra los creó. Cuando nuestro amado Padre Eterno crea nuestros primeros padres, como fue a Adán y a Eva, los crea perfectos, ¿verdad? Pero como caen en transgresión y entra el pecado en su vida y a este mundo, ¿verdad? Pierden tres cosas que ya leímos en Efesios, mi hermano Clever. Te voy a pedir por favor que lo leamos de nuevo. Efesios 4, 23, 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos tres elementos que dice el versículo 24, la justicia, santidad y verdad, nosotros los perdimos cuando entró el pecado en este mundo. Pero cuando nacemos de nuevo, lo retomamos nuevamente. La justicia, la santidad y la verdad. Nosotros, mi hermano Clever, debemos vivir siempre en justicia. Siempre en justicia y vivir también en santidad, que no es otra cosa que apartarnos de las cosas de este mundo y hacer la obra del Señor y vivir en la verdad, que Cristo vive en nosotros y se siga formando cada día en nosotros. Mi hermano Clever, en la actualidad no hay justicia. Así es. En este mundo no hay justicia. ¿Cuántos jueces se equivocan y mandan a la cárcel al justo en vez de enviar al culpable? Así es. ¿Sí? Es Hermano verdad, Clever. es verdad. Es mucha verdad. Pero esta justicia está
impregnada en el hombre, pero no la da a conocer. Yo recuerdo en la época de Al Capone, mi hermano Clever, en el siglo XVIII, cuando vivía un traficante de whisky, de tragos allá en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, ¿verdad? Él en los tiempos de diciembre se vestía de ese gordito bonachón, con una barba blanca, y ¿sabe lo que hacía? Santa Claus, Santa Claus. Iba con su mochila, ¿verdad?, a repartir juguetes y dinero a los niños. Pero terminaba el mes de diciembre, volvía enero, volvía a ser el hombre malo, el que asesinaba, el que traficaba con trago y que intoxicaba a la juventud con ese trago. Vean, en la actualidad muchos narcotraficantes, ¿verdad?, dan cosas buenas en ciertas ocasiones a las personas. Le dan hasta medicina, le compran hasta casas. Tapan de camuflar todo. Exactamente, ¿verdad? Tratan ellos de tapar o de quedar bien con Dios, según ellos, ¿verdad? Haciendo pues esa justicia. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Porque siguen en las cosas del mundo y no tienen la santidad, mucho menos van a tener la verdad que es Cristo Jesús, mi hermano. Y explicando un poquito esto, cuando Jesús también, retomando el capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús le dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo me voy a remontar a un pasaje, Alex, aquí cuando habla el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25 dice, yo rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Mire lo que habla aquí el profeta, hermano. Aquí está hablando, escuche usted, el agua limpia representa la palabra. Amén. El agua representa la palabra. Gloria a Dios. Rociaré agua limpia, o sea, es una palabra pura. Es una palabra de revelación, es una palabra de poder. Sobre vosotros, dice, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Hermano, clasifique usted en qué inmundicia se puede encontrar usted. Entonces el nacimiento se trata de nacer por el agua, que es la palabra, que me habla a mi espíritu, a mi alma, y me hace sacar de mi vida toda mala práctica, toda cosa ilícita de mi vida. Pablo dice en una de sus cartas, que no es primero lo espiritual, sino lo animal. Miren, hay gente que dentro del animal quiere que esté lo espiritual. No. Primero tiene que morir lo animal. En pocas palabras, primeramente tiene que morir lo que es inmundo o la inmundicia para que entre lo espiritual. Y todo eso tenemos que pedirle al Señor en oración. Amén. Porque vea lo que decía Pablo en Romanos 7, versículo 19, mi hermano. Que yo ya estando en el Señor, teniendo la justicia, teniendo la santidad y teniendo la verdad, ¿verdad? Hago cosas malas que no quiero hacer, pero termino haciéndolas, mi hermano. ¿Qué nos dice Romanos 7, 19? Romanos 7, 19 dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Vea usted. Esto hago. Si este hombre de Dios lo declara, ¿verdad? Ahora también está sucediendo. Pero eso es importante que día a día nosotros tenemos oración. Ale, pero ¿por qué hacía esto? Miren lo que dice en el siguiente versículo. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Había pecado en Pablo. El apóstol San Pablo, que era un hombre de Dios, reconoce que había algo que moraba en él, que le hacía hacer lo contrario a lo que Dios le mandaba. Ahora usted no es el apóstol Pablo, yo tampoco. Ni mucho menos yo. Pero hermano, tenemos que nacer para desechar todo esto que mora en nosotros, que no nos deja hacer la voluntad de Dios. No nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Y él mismo dice, así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal que está en mí. Mire, hallo esta ley, el mal que está en mí. Hermano, y queridos hermanos que no ven, ¿cuál es el mal que mora en usted? Ayer usted mismo, él halló. Nadie lo juzgaba, él mismo miraba lo que tenía. Hay gente que siempre mira lo que otro tiene, pero menos mira lo que él tiene.
Mira la paja de otro y no la Y paja no que mire el tenemos árbol. nosotros. Por eso, hermano, Así es, mucho cuidado con eso. para nacer en el Señor hay que morir en todas estas áreas de nuestras vidas. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Está en mis miembros. Hermano, este mensaje sobre el nuevo nacimiento le va a hacer a usted reflexionar que áreas en nuestras vidas que usted y yo tenemos que morir. Estamos fallando. Del pecado que mora en nosotros, que no nos deja hacer lo que conviene a Dios y que nos va a beneficiar a nosotros en nuestra vida, hermano. Versículo 6, regresando al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para comprender un poco mejor, vamos, mi hermano, a Colosenses, capítulo 2, verso 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a este versículo. Lo voy a leer nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6, que estamos analizando en esta tarde, dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Colosenses 2, verso 3. Vamos a ver. Lo buscamos Colosenses, rápidamente. vamos a ver. Gloria a Dios, por eso, querida iglesia, Colosenses 2, usted verso 3. tiene que saber, dale lectura, hermano. Así reza la poderosa palabra de Dios en este versículo. En quien están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos desde el 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso nosotros lo obtenemos cuando nacemos de nuevo. Así es. ¿Quieres obtener todos los tesoros y la sabiduría que tiene Dios? Tienes que nacer de nuevo. Mire, habla en el versículo 3, el cual está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice que la sabiduría del hombre es animal y diabólica. La humana, así es. La sabiduría humana es animal y diabólica, pero la del Señor es santa y pura. Amén. Es santa y pura. El que nace de nuevo muera lo diabólico y entra a lo bueno que es de Dios. En pocas palabras, este hombre de Dios que escribió a los Colosenses, el apóstol San Pablo, sabía que había algo escondido que Dios le había revelado para que se manifestara en él en sabiduría y en el conocimiento. Si usted tiene este conocimiento y este conocimiento no se le ha revelado a usted, Algo está pasando. está como Nicodemo, no ha nacido de nuevo. Es un religioso más. Cuidado, mi hermano, cuidado. Vamos al siguiente versículo, regresando al Evangelio de Juan. ¿Ya? Versículo 7. Versículo 7 dice, Jesús le dice, no te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8 dice, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Me impresiona esta parte, cuando Jesús le dice que no se maraville de que te haya dicho necesario nacer de nuevo, y le explica a Jesús sobre la parte del Espíritu. El Espíritu sopla donde quiere, oye el sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va a terminar. Y me lleva a ahorita que estamos dando esta enseñanza sobre el evangelista Felipe. Acuérdense que este hombre fue un diácono. Le estoy hablando a todos los diáconos, a los que puedan ser diáconos, por supuesto. Tienen que ser llenos del Espíritu, no de la carne, ni del conocimiento natural, sino del conocimiento divino. Este hombre comenzó siendo un diácono
pero no se conformó con estar entre cuatro paredes sirviendo. Se bajó a Samaria este hombre. Hermano, ocasionó una revolución que se convirtieron, sanaron hasta brujos. Y Pedrito y Juan escucharon que un solo hombre transformó Samaria. Y bajaron a asistirlo, a ayudar. Y por ahí salió este brujo Simón. Le quiso comprar el poder a Pedro, dándole una bolsa de dinero. Y Pedro le dice, que perezcas tú para la destrucción de tu alma, tú y tu dinero. Y este hombre le dice, oren por mí para que esto no me acontezca. Mire, Pedro era directo. Pero dice la Biblia, lo que le estoy hablando del Espíritu, que no sabe dónde termina. Dice que le habló y fue arrebatado a evangelizar al eunuco. Así es. Mire usted. El Espíritu lo dio Dios. Y después el Espíritu lo arrebató a Azoto. Oiga, tener el nacimiento por el Espíritu, usted va a escuchar claramente la voz de Dios, que usted no sabe ni a dónde va a terminar. Usted sabe dónde comienza, pero no sabe dónde va a terminar. Así es el que es el nacido por el Espíritu, según lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Amén. Para complementar esta enseñanza, 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 7. Aquí lo tengo a la mano. Ya, lee. 1 Corintios capítulo 2, 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas humanas, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Vea usted. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vea usted. ¿Qué nos puede decir, mi hermano? En pocas palabras, ya estaba escrito lo que Dios iba a hacer con cada uno, del cual lo iba a llamar a los que iban a ser nacidos por el Espíritu. Ahora, sea bendito el nombre del Señor. Hermano, es importante de esto, que este hombre de Dios habla y dice que es poder. Poder de Dios. El poder de Dios. Aún en Romanos dice que el Evangelio no solamente es palabra, sino poder. En el original dice, es dunamis de Dios. Amén. Es power. Y ese power, Nicodemo lo vio en Jesús. Pero él no lo tenía. Él no lo tenía. No lo tenía. Tenía conocimiento, nada más, letra muerta, el logo escrito, pero no tenía revelación, no tenía la rúa, el poder del cual está hablando aquí. Así muchos hermanos ahora que conocen versículos de la Biblia de memoria, pero hasta allí no lo disciernen con el Espíritu. Solo de memoria se han aprendido determinado libro, determinado capítulo, determinado versículo. Hermano, pero no hay revelación de lo alto. Es muy bueno y correcto que usted tenga conocimiento, Así es. que se ponga a estudiar. Y que memoricemos versículos es muy bueno. Es muy bueno, pero hermano, que usted no tenga revelación de lo que usted memoriza, ese es el problema. Ahí está lo malo. Usted, cuando usted abra su boca y salga la palabra de su corazón, tiene que ocurrir algo. Tiene que edificarse alguien. Alguien tiene que moverse bajo el poder, ser sanado, ser restaurado, ser liberado. Algo tiene que ocurrir. No solamente consiste en palabras, dice Pablo, sino en poder. ¿Ah? Y poder, hermano, si usted lee Romano, primeramente clasifica a quién, a los judíos. Y no solamente para ellos, para otras personas. Esto es para toda persona que esté hambrienta y sedienta a manifestar la gracia y el poder de Dios. Y esta es la sabiduría que el Señor tiene para ti ahora, pero tienes que nacer de nuevo. Así es. Por eso se trata este mensaje, esta enseñanza en esta tarde, mi hermano Clever. Vamos a continuar con versículos 8, 9 y 10, mi hermano. El 8 dice, el Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y le responde Nicodemo a Jesús, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Miren usted, acuérdense que este hombre era un erudito en la Torá, era un conocedor de la palabra de Dios de aquellos entonces, del Dios de los cielos, pero él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde en el versículo 10, escuche usted, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Hermano, hay muchos palabreros que por último ni lo que están hablando ellos mismos se entienden. Por último, lo que están enseñando ni ellos mismos se enseñan. Mucho menos edificarse.
mucho menos edificarse. Hermano, yo no te puedo predicar algo de lo que yo no vivo. Yo no te puedo enseñar algo de lo que Dios no me ha enseñado. Yo no te puedo decir, haz esto de lo cual yo no hago. Tú tienes que hacer lo que dice la Biblia. Jesús dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Tú no tienes que hacer ni practicar lo que tú puedes ver a que haga tu pastor. Tú tienes que hacer lo que la Biblia te dice que tú hagas. Pablo dice, imítame a mí como yo imito a ¿quién? A Cristo. Hermano, no es malo que usted anhele predicar como su pastor. Lo malo es que usted quiera ser igual a él. Usted tiene que imitar es a Cristo. Imítame a mí como yo a Cristo, dijo Pablo. Seguir las pisadas. Seguir los pasos benevolentes del Mesías, pero naciendo en el Espíritu. Por eso le dice Jesús, tú eres maestro, en pocas palabras, tú eres pastor y no sabes lo que estás enseñando. Tú eres el líder principal de la sinagoga. Y te confundes. Y te confundes. Y te equivocas. Habla de mi amor y no lo practicas. Habla de perdón y no perdonas. Habla de ayudar y no ayudas. Eso le quiso decir Jesús. Así es. Y si usted está predicando algo de lo que usted no hace, mejor no lo haga, hermano, no lo predique, porque no puede hablar usted algo de lo que usted no hace. Y de lo que no conoce. Y de lo que no conoce. Jesús le dijo, tú eres maestro y no conoces esto. Precisamente el versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Mire lo que dice, de lo que sabemos hablamos, porque te lo da el Espíritu de Dios. De lo que sabemos hablamos. Y lo que hablamos, luego lo testificamos. Vean, de eso se trata. Que si tú tienes revelación a través del Espíritu Santo, tú tienes que testificar a cualquier persona que se encuentre en tu camino, mi hermano. Ahora, hay otra cosa también, queridos pastorales y queridos hermanos que nos escuchan. Usted no hable lo que escucha hablar a otro. Así es. Hable lo que el Espíritu le revela a usted. Porque escuche, de toda palabra ociosa usted y yo vamos a dar cuenta. Si alguien predica, mañana viene el Señor, gloria a Dios. Pues yo no puedo predicar sobre lo que otro predicó. Yo predico lo que Dios me revela a mí. Y si viene mañana, gloria a Dios, me preparo para irme. Pero yo no puedo predicar. Escuché predicar al pastor hable esto. No. Eso le reveló Dios, fue a él. A cada uno le revela conforme la búsqueda personal que usted vaya a tener Así con es. Dios. Porque Dios se le manifestó a Moisés de una forma que no se le reveló a Josué. Y así podríamos citar a todos los grandes hombres de Dios. Hermano, ¿verdad? el Señor se le reveló a cada uno de sus siervos de diferentes maneras. Así es. Mire, a Moisés se le reveló en la zarza. A Noé lo llamó, le hizo hacer el barco, y usted ya sabe. A Abraham, y usted ya sabe. A cada uno se le revela como Dios quiere. No precisamente como se me reveló a mí, como se le reveló al pastor Ale, se le va a revelar a usted. Entonces, cuando usted aprenda que lo que usted tiene por conocimiento se le revela a su vida, le marca su corazón, le marca su alma, le mueve el piso, hermano, usted está comenzando a nacer. Pero hay gente malnacida. Tiene la palabra, pero no ha nacido. ¿Me entiende usted? No ha nacido. Pero Dios lo que quiere a través de su palabra, de que usted conozca esto, que usted sea un maestro, sea un ministro, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea profeta, ya sea apóstol, ya sea maestro, lo que Dios le haya dado a usted, pero que usted sepa lo que usted está hablando, por el Espíritu, no por el conocimiento, por el Espíritu, que revela el conocimiento que Dios le da a usted y no a nosotros. Versículo 12, para ya ir terminando estos versículos, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí viene esta frase que muchos se creen que saben mucho, ¿verdad? Y no saben nada. ¿Por qué? Porque si no entienden las terrenales, mucho menos van a entender las cosas de Dios que viene de lo alto, mi hermano Cleves. Mire, y esto es importante porque acuérdense que la Biblia nos certifica y nos dice que
los ancianos soñarán, los jóvenes tendrán visión, tantas cosas, ¿no, verdad? Pero aún hay ministros que no creen en eso. O lo que ven nomás enseñan, pero no van más allá. Y le voy a explicar para que usted pueda entender. Pablo tuvo una visión de esparcimiento, de ensanchamiento y de multiplicación. No así los amados del Señor. Porque si yo le entro una enseñanza doctrinal, el apóstol San Pablo escribió 14 libros. Juan escribió San Juan, primera y segunda y tercera, más nada. Pero este hombre escribió 14 libros. Tuvo una visión del Nuevo Testamento de esparcimiento. Entonces, él hizo lo que le mandaron a hacer y habló lo que le revelaron a él. No si un hombre sin el alma, el cuerpo, en el espíritu, pues fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Mire usted, le mostraron cosas inefables que le ha dado a entender al hombre. ¿Será que usted entiende lo que usted lee? ¿Cómo sería, hermano Alex, que nos arrebaten ahorita? ¡Pum! Gloria a Dios. Fuerte. Yo no me quisiera ni regresar si soy. Yo tampoco. Pero ese hombre regresó. Regresó. De tal manera que le encomendaron viajes misioneros por todas partes de Asia Mayor, Asia Menor, España, Roma, Tesalónica y muchas partes que usted ya la conoce. Pero dice aquí que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Hermano, hay gente que sabe, habla lo que sabe hasta donde le han enseñado. Pero este hombre, escucha, hermano, cuando él refiere y dice que lo que él tenía por conocimiento lo tiene por basura o por pérdida, está hablando lo que este erudito Gamaliel le enseñó a él. Pero él vino con un conocimiento y una revelación mucho más grande que la de Gamaliel. La revelación por el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo. Y este hombre ya no solamente hablaba lo que había visto y testificaba lo que vio. El hombre fue mucho más allá de lo que pudo aprender con Gamaliel. Yo le pregunto a usted, y aquí con mi pastor, ¿usted quiere hablar lo que su pastor le enseña? ¿O usted quiere hablar lo que el pastor de pastores le enseña a usted? Vaya y hable y diga y testifique lo que Dios le revela a usted. Que es bueno que usted escuche los mensajes de los ministros, los pastores. Es correcto y la Biblia lo avala. Que usted quiera imitarnos es el problema. Y le refiero a este pasaje para terminar porque ya estamos con el tiempo y bendecimos a todas las hermanas y hermanas que nos están viendo por este medio. Cuando el rico quiso volver a la tierra para decirle a los hermanos que no confían en la riqueza, le dice a Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos los escuchen. Ay, Dios mío, qué lindo es Dios. Sigue escuchando a tu pastor. Pero para que esa palabra que habla el pastor te edifique con esa agua pura y te saque la inmundicia. Y que sea el Espíritu que actúe en ti. Y puedas tener revelación de Dios en tu vida. Aleluya. Ahora en esta parte, antes de terminar, mi hermano Clever, ¿verdad? Te voy a pedir que, por favor, llegues a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a poner aquí, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Según de Corintios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Segundo de Corintios, capítulo 5, verso 17. Según de Corintios 5, versículo 17. Escuchen ustedes, amada iglesia, amados hermanos que nos están escuchando. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es necesario que tú aceptes a Cristo en tu vida para que sea una nueva creación. Ese es el nuevo nacimiento, para que las cosas que tú hacías ahora ya no lo hagas y quede atrás en el pasado, sí que te acuerdes de ello. Porque tienes ahora, eres un nuevo ser, una nueva criatura, una nueva creación.
que viene del Espíritu y de lo alto, mi hermano Clever. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Tú eres nueva criatura. Ya no está el adulterio, no está la fornicación, no está la mentira, no está el odio, no está el rencor, no está el robo, no está la droga, no está el alcohol. Ya no está. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escuche usted. Y esto me voy a tener un ratito a ver porque, pastor, el Señor me dice las cosas viejas pasaron. Ya mi mujer está vieja, la va a cambiar por una nueva. No, de eso no está hablando. De eso no se trata. En el Señor no hay plato a la carta. Ese plato se lo manda hasta cuando se muere. Si se le cayó el techo el suyo, pues ese pelado se queda. Si se puso pipón a su mujer, pues con esa gordita se queda. Así es. Las cosas viejas pasaron, están hablando del pecado, no está hablando de las cosas físicas nuestras. Porque si yo me estoy poniendo pipón, así tiene que amarme mi esposa. Si a ella se le está cayendo los gemelos, pues así tengo que quererla. Ay, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tiene que tener la mente de Cristo. Y lo dice aquí en 2 de Corintios 2:16. 2, versículo 16. Léalo usted conmigo. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. El velo se va quitando. Perdón, estoy confundido. Es 1 de Corintios, si estoy en 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 de Corintios, Capítulo discúlpeme, sí, discúlpeme. Capítulo 2, versículo 16, léalo conmigo. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche usted. Cuando hemos nacido de nuevo. Cuando usted nazca de nuevo, le van a cambiar esa mente obsoleta, esa mente negativa, Esos pensamientos. que esos tiene. pensamientos perversos, esos pensamientos maquiavélicos, se lo van a cambiar cuando usted nazca. Pero dice, ¿quién conoció? ¿Usted conoció la mente de Cristo? ¿Sabe dónde están los pensamientos de Cristo? Aquí están en la Biblia. Aquí están en la Biblia. Amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Aquí está. Este es el pensamiento del Señor. Y ese pensamiento tiene que estar en su mente y en la mía y en la de todos nosotros. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Hermano, ¿quién lo instruye? Teniendo la mente de Cristo, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Él nos va a instruir. Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la mente del Mesías. Aleluya. Si tú quieres tener la mente de Cristo, tienes que nacer de nuevo. Nacer del Espíritu y nacer del agua. Así nos dice el Señor. Pero para ya ir terminando, ¿por qué también es necesario, mi hermano Clever, que nosotros ahora nazcamos de nuevo? Vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, mi hermano Clever, capítulo 51, verso 5. Porque es necesario que ahora, tú que me estás viendo, nazcas de nuevo. Seas un nuevo ser, una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Salmo 51:5. Escuche usted, he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Vean. Entonces nosotros nacemos, ¿verdad? El ya pecado. con el pecado bajo el brazo. Nacemos con el pecado. Pero todo pecado se nos borra, se nos quita cuando hemos nacido de nuevo. En pocas palabras, aún pidamos perdón por los pecados en los que hemos sido concebidos por nuestros padres. Pidamos perdón. No podemos condenar a nuestros padres, sino pedir perdón por ellos, Amén. aunque estén muertos, que alcancen misericordia. Gloria a Dios. Pero dice David, claro, lo dice David, en pecado me concibió mi madre. Usted sabe si su mamá se casó antes de tenerlo a usted no lo sabe. Yo tampoco lo supe. O si lo hicieron ustedes antes del casamiento de pronto. He aquí, dice, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Muchos de nosotros hemos sido concebidos bajo la fornicación. Muchos de nosotros Formados en hemos pecado. sido concebidos en adulterio. Ya se formó un pecado y usted vino arrastrándolo. Y los hijos nuestros hicieron lo mismo. Y sigue la maldición con los nietos. Y sigue con los bisnietos, con los tataranietos. Porque usted tiene que cortarla. Y por eso en esta tarde queremos orar por usted antes de terminar. No nos quedan 5 minutos. Para que usted y yo nazcamos de nuevo. Yo necesito nacer.
Alguien me preguntó, pastor, ¿cuántos años tiene usted en el Señor? Un día. ¿Cómo que un día? Todos los días muero. Amén. Todos los días Renovados muero. vuestra mente a diario, porque a Y diario usted son la misericordia tiene del que Señor. morir. Ahora, si Dios te está llevando de un peldaño a otro peldaño, te está galardonando, es porque tú estás naciendo de nuevo. Y quiere que tú sigas naciendo para que Él te catapulte, no para que tú pidas privilegio. Deja que eso viene solito. Pero cuando tú naces de nuevo, por eso Dios te ha honrado a ti, mujer. Hay una mujer que Dios la ha honrado. La ha llevado de un peldaño a otro peldaño. Te ha honrado por ser fiel, por ser honesta, por ser sujeta. Escúchame, aún al que tú nunca te quisiste sujetar, que es tu esposo o es tu esposa. Pero por honrar a Dios a través de su palabra, honrándolo, Dios te ha galardonado y te ha honrado y te ha bendecido. Por eso, antes de terminar, vamos a orar por usted. ¿Cuántos están en el aire? Vamos a bendecir su vida. A darle Jacinto gracias. Quijije, Silvia Quijije, Jacinto Quijije, Jacinto Quijije, Luz Mendoza, Luz Mendoza, Abelardo Granda, Abelardo Granda, Génesis Ortega, Génesis Ortega, Alfredo Gómez, Alfredo Gómez, Iván Castro, Castro, Clara Abigail, Clara Abigail, Edison Pincay, Edison Pincay, Wilson Yagual, Wilson y Yagual Yoconda Araceli. y Oconda Araceli. Bendecimos tu vida, En el Padre, nombre en de el Jesús. nombre de Jesús. Que cada día tu Bendecimos, Señor, Espíritu Padre de toda gracia se revele en su vida, Señor, Padre, Padre. y lo haga nacer todos los días de su nombre vida, de Padre, Jesús. en un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer, que lo llene de tu poder, de tu gracia y de tu Espíritu, y que la mente de Cristo, Padre, esté sobre ellos, gobernando sus pensamientos, Padre mío. Bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, sanidad divina del alma, del espíritu y del cuerpo sobre cada uno de los que pueda necesitar de tu mano y de tu favor, Señor. Bendecimos a todos los ministros de Dios que nos pueden estar escuchando por este medio. Bendecimos a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los hermanos, a todos los hermanos, a todos los miembros congregacionales. Los bendecimos, Señor. Y oramos por sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos, bisnietos, todo lo que ellos tengan, Señor, sus negocios, Señor amado, todo lo que ellos emprendan, Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano, Señor, haga nacer aún su descendencia, Padre mío. Padre, yo te doy gracias por ser tan bueno y tan benevolente, y que tu favor prevalezca sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Aunque la tierra tiemble, Señor, estamos confiados en que usted sostiene el Ecuador y el mundo entero de su mano, Padre mío. Los justos claman y Jehová responde, dice tu palabra, aleluya. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Bendigo a mi esposa Patricia, donde se encuentra, a mi hijo Paul, Estefano, Ruth, a mis nueras, a mis nietos, y a la descendencia de mi familia, a la esposa que tú le vas a dar un día a mi hijo Estefano, y al esposo que tú un día le vas a dar a mi hija Ruth, Señor. Lo bendigo desde ahora en el nombre de Jesús. Bendecimos las parejas que van a tener los hijos de todos los que nos escuchan. Los bendecimos desde ahora. Que sean hombres y mujeres de Dios, bendecidos por tu palabra, que honren a tu iglesia y a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por este privilegio con mi pastor Alex, de llevar este mensaje de restauración a la familia y a la iglesia, Padre mío. Yo te bendigo, Dios, y te ponemos también allá el ministerio en Chongón, Señor, en tus manos. Sea usted obrando. No queremos ser nosotros, Dios, sino ser usted que está sobre nosotros, gobernando nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios, porque en ti confiamos y creemos, y lo bendecimos a cada uno de los hermanos que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, este ha sido el mensaje, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Será Dios mediante para la próxima semana o cuando el Espíritu de Dios así nos guíe, mi hermano Clever. Dejo en la despedida a mi hermano Clever. Mi amada iglesia, su servidor y amigo, el hermano Arroyave, siempre está orando por ustedes, siempre está vigilante por su familia. Que la paz de Cristo me los bendiga y me los guarde. Amén.